A ver, pensemos por un momento. ¿Qué se sentiría ser traicionado por tu propia sangre? Vendido, abandonado en un pozo oscuro. Esto es una película, pero no lo es. Es el comienzo del increíble viaje de José. Una historia que nos muestra cómo un destino grandioso puede, a veces, nacer de la peor de las pesadillas. Y esa es la pregunta que va a estar en el centro de todo esto. ¿Cómo es posible que una serie de desastres, uno tras otro, se conviertan en los escalones que te llevan a cumplir un propósito extraordinario? Vamos a descubrirlo juntos. Todo empieza con un regalo. Una túnica, pero no cualquiera. Una túnica llena de colores. Un símbolo del amor inmenso de su padre, Jacob. Pero claro, lo que para José era un regalo, para sus hermanos era un recordatorio constante. Y cada hilo de color se fue convirtiendo en un hilo de envidia que crecía en sus corazones. Y por si fuera poco, llegaron los sueños. José empezó a tener estas visiones, el sol, la luna, 11 estrellas, toda su familia inclinándose ante él. Para José era una revelación de Dios. Para sus hermanos era la gota que derramaba el vaso, la arrogancia pura. Y eso, lamentablemente, selló su destino. Y aquí hay un punto clave. La envidia de sus hermanos no era una simple pelea familiar, ¿saben? Era una reacción, casi una resistencia a ese propósito divino que empezaba a brillar en la vida de José. A veces, tener un llamado especial, bueno, genera tormentas a tu alrededor. Y aquí es donde la historia da un giro terrible. Toda esa envidia acumulada finalmente explota. Y explota en un acto de crueldad que va a cambiarlo todo. El soñador está a punto de entrar en su peor pesadilla, literalmente. 20 piezas de plata. Ese fue el precio. Pensemos en lo frío de ese número. No fue un crimen en un momento de rabia, no. Fue una transacción. Lo vendieron como si fuera un objeto, un animal. Con el sonido de unas pocas monedas, intentaron borrar su futuro para siempre. Pero aquí viene lo más increíble de esta historia. Sus hermanos creyeron que se habían deshecho del soñador. Lo que no sabían ni se imaginaban es que con esa traición, lo único que estaban haciendo era empujarlo directo al escenario, donde esos sueños, tarde o temprano, se iban a cumplir. La vida de José en Egipto fue una ironía constante y cruel. Su talento natural lo hizo subir, de esclavo a administrador principal. Nada mal, pero luego, su integridad, su decisión de hacer lo correcto al rechazar una tentación, lo hundió más profundo que nunca, a la cárcel. Parecía que cada vez que hacía lo correcto, el mundo lo castigaba aún más fuerte. Y es justo ahí, en el punto más bajo, en la oscuridad de una prisión, donde empieza el ascenso más espectacular que se puedan imaginar. Ese don que una vez le trajo el odio de su familia está a punto de convertirse en la llave para salvar al imperio más poderoso del mundo. Pensemos en esto, 2 largos años en la cárcel. 2 años después de haber interpretado un sueño que liberó al copero del faraón, y el tipo simplemente se olvidó de él. 2 años de completo silencio. Pero el tiempo de Dios, dicen, es perfecto, porque basta una sola noche, un sueño que nadie entiende, y de repente, el prisionero olvidado es la persona más buscada de todo Egipto. Este fue el sueño que tenía a todos los sabios y magos de Egipto de cabeza. 7 vacas gordas y sanas, devoradas por 7 vacas esqueléticas, que seguían igual de flacas. Era un acertijo imposible, un presagio que nadie podía descifrar. Se necesitaba algo más que sabiduría humana. Y entonces sacan a José de la cárcel. Lo ponen frente al faraón y él no solo descifra el enigma. No se queda ahí. Le presenta un plan económico completo para salvar a la nación. O sea, no era solo un intérprete de sueños, era un estratega brillante, inspirado por Dios. Y esto es una locura que demuestra cómo funciona el plan divino. En un instante, literalmente, José pasa de una celda a un palacio. El que fue vendido como esclavo, ahora iba a gobernar sobre la tierra de sus captores. Todo ese sufrimiento, cada injusticia, lo había estado preparando para este preciso momento. Pasan los años, la hambruna llega tal como José predijo, y la historia se prepara para su clímax. Los mismos hermanos que lo vendieron ahora viajan a Egipto desesperados por comida, y no tienen la menor idea de que la persona de la que depende su vida es ese hermano al que dejaron por muerto hace tanto tiempo. Miren este contraste. Es increíble. Por un lado, el plan de los hermanos, un plan pequeño, mezquino, nacido de la envidia. Y por el otro, el plan de Dios, un plan gigantesco, que usa ese mismo acto de maldad como la primera pieza de un rompecabezas para salvar a muchísima gente. Imaginen la escena. José, frente a sus hermanos aterrorizados, tiene todo el poder del mundo para vengarse, para destruirlos. Y en lugar de eso,
les dice estas palabras. Él ya no se ve como una víctima, se ve como un instrumento en una misión de rescate. Su dolor no fue en vano, tenía un propósito. Y así llegamos a la gran revelación de todo este viaje. Vamos a resumir cuál es el mensaje central de la vida de José, una lección que de verdad se aplica a cualquier época y a cualquier persona. Y aquí está la clave de todo. El pozo, las cadenas, la cárcel, nada de eso fue un obstáculo para su destino. Al contrario, fue el camino. José llegó a entender que cada herida, cada injusticia, fue un escalón que Dios usó para ponerlo en el lugar exacto donde podría salvarlos a todos, incluso a los que le hicieron daño. Y cerramos con esta frase que lo resume todo a la perfección. Es una declaración súper poderosa sobre cómo se puede transformar el mal en bien. Y nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Y si las peores cosas que nos pasan no son el final de la historia, sino parte de un plan mucho más grande y bueno de lo que nos podemos imaginar?